Titos. Por favor, si apagan sus micrófonos, hay gente que está con los micrófonos abiertos, por favor, si pueden apagar. Muy buenas tardes, apreciados colegas. Empezamos esta ponencia del doctor Rogelio Cano. Se empezó a grabar, doctor Mendoza. Solicitamos a los colegas que por favor pongan en modo silencio sus micrófonos. Acá se escucha ruido exterior porque estoy todavía por la calle en una diligencia. Entonces, acompañamos al doctor, saludamos al doctor Rogelio Cano, al doctor Pedro Rodolfo Mendoza. Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esta tarde nuevamente con el Gremio de Abogados del Paraguay. Sí, buenas tardes, colegas, abogados de toda la República del Paraguay, doctor Rogelio Cano. Hoy tenemos un expositor y un tema extremadamente importante. Y por sobre todo para la gente nueva, contarles que mucha gente ya se acostumbró a la grabación que se pasa al día siguiente, ¿verdad? Así que vuelvo a reiterar, todas las exposiciones suben a nuestra página de YouTube y luego al día siguiente se viralizan en los demás grupos. Así que para nosotros un gran gusto siempre estar presente para todos los colegas en esto que decidimos llamar los gremios de abogados del Paraguay, cuyos fines son sencillamente el de hacer exposiciones y tratar de velar también por el respeto y la dignidad en el ejercicio de la profesión del abogado. Y a través de este grupo estaremos y seguiremos inculcando que la labor profesional, por sobre todo, debe ser respetada y, lógicamente, la capacitación es uno de los elementos más importantes para ganar el respeto de la ciudadanía. Freud, si podés leer, por favor, el currículum de nuestro expositor de esta noche. Tu micrófono, tu micrófono. Micrófono, Freud. Micrófono. Micrófono. Ahí se escucha, doctor. Ahí sí, Freud. Sí, por favor, puedes leer el currículum de nuestro expositor y hacerle la presentación, por favor. Por supuesto, damos la bienvenida al doctor Rogelio Cano. Él es abogado especializado en Derecho de los Negocios, con especial interés en el Derecho del Mercado de Valores. Él es graduado en Derecho y Notariado en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y con estudios avanzados en Derecho de la Empresa y de los Negocios en la Universidad de París y en Derecho de Mercado de Valores en la Universidad de Chile. A lo largo de su carrera ha asesorado a empresas y organizaciones nacionales e internacionales del rubro comercial, tecnológico, financiero, entre otros. Además, cuenta con una activa participación en el ámbito docente, ocupando actualmente el cargo de docente auxiliar de la Cátedra de Derecho Bancario en la Facultad de Notariado de la Universidad Nacional de Asunción. Muchísimas gracias, doctor Rogelio Cano, por regalarnos sus conocimientos esta tarde y bienvenido, que disfruten la ponencia del doctor Cano. Adelante. Muchas gracias, doctora. Voy a intentar compartir mi pantalla. No soy tan amigo del Meet, pero voy a hacer todo el esfuerzo de que esta proyección salga. Así que les pido un minuto. Si me avisan, por favor, cuando puedan ver mi pantalla, les voy a agradecer. ¿Se ve mi pantalla? Sí, estamos viendo. Sí, se ve perfecto, doctor. Perfecto. Bueno, así como se estaba mencionando en los grupos,
el tema que quería tratar un poco en este espacio es relacionado a un ámbito que no es tan, digamos, tan difundido en el derecho paraguayo, que está relacionado al derecho del mercado de valores, ¿verdad? Quería, no quería comenzar sin agradecer al gremio de abogados por dar este espacio para poder hablar sobre este tipo de temas, porque son ámbitos que como profesionales nos van a ir empujando a conocer estas ramas del derecho que de repente no tenemos una formación base al salir de la facultad. Entonces es la práctica la que nos está, digamos, forzando a conocer sobre esto, salvo que uno tenga la oportunidad de salir a estudiar al exterior al respecto. Entonces celebro mucho esta iniciativa del gremio de abogados y quería, la intención de esta charla es básicamente que al terminar ustedes puedan tener una visión macro de cómo funciona el mercado de valores, cómo funciona su regulación y cuáles son los impactos de ambos en las relaciones jurídicas, tanto dentro como alrededor de la empresa, todo lo que está relacionado a la empresa. Pero antes de iniciar, quiero hacer dos aclaraciones. La primera es que considero que no hay, digamos, un nivel igual de información a nivel local. Entonces, capaz a algunos le puede parecer que algunos conceptos que voy mencionando son un poco básicos, otros le puede parecer muy complicado. Entonces, voy a tratar de hacer un poco gradual la exposición, ir de lo más básico hasta lo más elaborado de repente. Entonces, las disculpas del caso para los colegas que algunos conceptos les puede parecer un poco muy sencillo, pero es necesario para poder tener un poco digamos, un auditorio alineado en términos de entendimiento de lo que se está hablando. Y otra aclaración que quería hacer es que esta disciplina tiene muchos conceptos, no digo prestados, sino que directamente utilizados sin filtro de otras disciplinas fuera del derecho, como la economía y las finanzas. Entonces, muchos de los términos que voy a estar usando van a ser de repente desconocidos para muchos colegas. Voy a tratar también de hacer un poco de esas explicaciones adicionales para poder entender, ya que sin esos conceptos no vamos a poder comprender el impacto de la regulación en el fenómeno del mercado de valores. Así como algunos estarán en conocimiento, el derecho al mercado de valores es un desprendimiento de lo que conocemos como el derecho comercial, en donde es, digamos, la realidad económica y financiera la que determina el ámbito de regulación de este fenómeno. Entonces, esas dos aclaraciones quería hacer un poco antes de comenzar la ponencia. Bueno, entonces quiero comenzar con un contexto, ¿verdad? Quiero explicar que para entender un poco el derecho, así como todos sabemos, para entender un poco el derecho, primero tenemos que entender el hecho, el hecho que le antecede y que le envuelve, porque finalmente la regulación es, digamos, una especie de reacción a lo que sucede, al fenómeno que es regulado. Entonces vamos a partir de esa primera idea que es el hecho, que es lo regulado en el derecho del mercado de valores. Y partimos de una noción económica que es el mercado, ¿verdad? Que es un mercado, es un espacio en donde se encuentran dos fuerzas, una se llama oferta y otra demanda, e interactúan uniéndose a través de un elemento que es el elemento negociado. El que oferta quiere desprenderse del elemento y el que demanda necesita ese elemento. En este contexto, el elemento al que me estoy refiriendo se llama valores, que vamos a profundizar más adelante qué concretamente significa valores, pero
por de pronto, digamos que son instrumentos financieros, los cuales son negociados en ese espacio que puede ser físico o puede ser virtual, al cual llamamos mercado. Entonces están quienes ofrecen instrumentos financieros y por otro lado están quienes demandan instrumentos financieros. Debajo de esta idea de mercado, existe otro concepto fundamental que es el contexto en el que se desenvuelven quienes participan en el mercado. Aquí entramos a una noción un poco más amplia que subyace al concepto de mercado y es el de sistema. Un sistema muy particular al cual le llamamos sistema financiero. Este sistema financiero connota digamos, un aspecto económico de movimiento de dinero o recursos financieros en donde participantes de este sistema hacen que el flujo de estos recursos vayan de un lugar a otro de una manera interrelacionada. De ahí el término sistema. Por lo tanto, cuando uno habla de sistema, ya tienen que, digamos, traer a la mente ciertas ideas como que se encuentra altamente regulado, que existen normas legales sofisticadas, existen instituciones públicas que entran, entidades privadas, inversores, emisores y una cantidad de participantes que hacen a esta idea de sistema financiero y de mercado en donde donde interactúan los participantes del sistema financiero. El sistema financiero tiene dos elementos fundamentales que, para, digamos, hablar en términos no tan técnicos, podemos decir que también son fuerzas como las que hablamos recién de oferta y demanda, pero se enfoca más en quién tiene y quién necesita dinero. Por un lado, están quienes tienen dinero, a los que los economistas denominan agentes económicos superavitarios. Y por otro lado están quienes necesitan el dinero, a quienes los economistas denominan agentes económicos deficitarios. Entonces, ya se puede ir viendo de repente que hay conceptos que se solapan, que no son exactamente lo mismo, mercado, sistema, pero que tienen ciertos rasgos en común. Y cada uno es importante en su propio ámbito. Entonces, lo que es importante que se tenga en mente cuando hablamos de sistema financiero son estos dos actores principales: el agente superavitario y el agente económico deficitario. Quien tiene dinero, algunos dirán de sobra, pero no siempre es el caso, y quienes necesitan el dinero. El flujo o el movimiento de dinero de quienes tienen hacia quienes necesitan se pueden dar en diversos tipos de mercados. Se pueden dar en mercados sátiles, se pueden dar en mercados de divisas, en una infinidad de tipos de mercados, de los cuales tal vez el más conocido para nuestro medio es el mercado bancario. En este mercado bancario está un profesional que intermedia la interacción entre quienes tienen y quienes necesitan, que es el banco, quien cobra una comisión por esa intermediación. De hecho, si uno observa la ley de bancos, la 861/96, en su primer artículo hace digamos, un primer filtro de qué son considerados las actividades bancarias y hace una definición de lo que es la intermediación bancaria. Entonces, estamos en el contexto de sistema financiero desenvuelto en un mercado bancario en el cual hay un intermediador que hace todo el trabajo para que el recurso de quien tiene
se canaliza hacia quien necesita, lo capta a través de depósito y lo canaliza a través de créditos, ganando un lucro en esa intermediación. Pero ese no es el único mercado vinculado al sistema financiero. Hay una cantidad infinita de mercados y nosotros nos vamos a centrar en uno de esos, al cual se denomina mercado de valores. La diferencia fundamental con el mercado que hablé recién es que no existe este intermediador profesional. Si bien existen participantes que ejercen un rol de intermediación, no tiene las mismas características que un banco, quien es el que lo estructura de forma tal que las dos partes que hablábamos recién no tengan que interactuar entre sí. En el mercado de valores no hay eso. En el mercado de valores hay una, no quiero decir comunicación, pero una visión más directa entre quien tiene el dinero y quien necesita el dinero. Y este es el mercado de valores, en donde hay una interacción un poco más directa, mucho más directa de la que hay en el mercado bancario. No digo que es totalmente directa, porque sí hay otros participantes como las casas de bolsa, las calificadoras de riesgo, que tienen cada uno un rol específico para que finalmente el flujo de recursos vaya de un sector a otro. Entonces, ya entramos en materia. Digamos, esta breve introducción es un poco para contextualizar qué es el mercado, dónde particularmente está este tipo de mercado, y para poder un poco tener esa noción de quién es y cómo funciona el hecho regulado por el derecho al mercado de valores. Un pequeño inciso: si acceden a material académico sobre el tema, ustedes van a ver que existe una cantidad infinita de clasificaciones de los mercados. Se habla de mercado de capitales, mercado financiero a corto plazo. Cada uno tiene una explicación en el contexto teórico, porque tiene sus rasgos identificatorios por tipo de instrumentos que se negocian, por tipo de participantes que intervienen, por tipos de plazos. Pero la realidad es que cuando uno ve el mercado en la vida real, se nota una mezcla de cada uno de esos elementos. Por lo tanto, no se puede hablar en puridad de un mercado de capital, de un mercado financiero, de un mercado a corto plazo. Entonces, para evitar esa confusión terminológica, optamos por usar la terminología mercado de valores. Hablamos de un mercado de valores en donde se negocian valores, que vamos a hablar enseguida de qué son, que es regulado por una autoridad que se llama hoy Superintendencia de Valores, y se encuentra en un proceso franco de desarrollo en nuestro país. Ahora sí, vamos a responder la pregunta, pero finalmente, ¿qué son los valores? Se nota que es el concepto más importante, todo gira alrededor de esta idea de valores, pero ¿qué puntualmente son los valores? Históricamente hubieron dos corrientes legislativas para encarar o para responder esa pregunta. Estaba la corriente anglosajona de los países de Estados Unidos, Gran Bretaña, cuyo enfoque fue empezar a enumerar los valores, los títulos o los instrumentos que bajo la ley eran considerados valores. No definía, digamos, por características, sino que decía: valores son acciones, bonos, obligaciones, warrants. Esa es una de las corrientes legislativas. Existió, y en cierta medida sigue existiendo en algunas partes, otra corriente que fue promovida por los países de tradición continental, en donde sí se buscó una definición, digamos, esencial por sus elementos intrínsecos. Se trató de explicar qué finalmente es un valor. Se trataba de decir: tiene estas características, tiene que estar materializado de esta forma, pero la práctica demostró con el tiempo que el mejor enfoque fue el adoptado por el sistema anglosajón,
ya que el mercado financiero es muy dinámico. Cada día aparece un nuevo instrumento con nuevas características que hace que si uno buscó regular por sus características, la regulación va a quedar obsoleta a la semana siguiente en que salió la ley. Entonces, los países de tradición continental se dieron cuenta de eso y paulatinamente fueron modificando sus legislaciones para pasar a la corriente, digamos, de enumeración de valores. Entonces, países como Francia, Alemania, Argentina, Inglaterra, ya en sus propias legislaciones incluyen una enumeración de estos títulos. Pero, digamos, a efectos de poder nosotros ubicarnos en materia, vamos a ensayar una definición para al menos tener una aproximación de qué es lo que estamos hablando. Porque debe haber una característica, un patrón al menos que lo identifique. Y si uno se pone a ver todo lo que son considerados valores en diversas legislaciones, puede encontrar que finalmente se habla de un instrumento que representa un derecho de recibir suma de dineros bajo ciertas modalidades y plazos. Esto es esencial, pero también puede tener otras características accesorias, como por ejemplo te pueden dar derechos políticos, como una acción te puede dar derecho para ir a votar en una asamblea y otros tipos de derechos. Pero digamos que lo primordial es que quien adquiere un instrumento denominado valor pueda hoy o mañana o a un plazo X recibir suma de dinero entregando ese título o al menos reclamando el derecho en virtud a ese título. Estos instrumentos pueden ser materializados a través de distintos mecanismos. Históricamente se materializaban a través de documentos físicos, cartulares, los que conocemos nosotros como títulos de crédito regulados en el Código Civil. Pero hoy en día, digamos que la noción de título de crédito como que queda un poco limitada para la naturaleza real de los instrumentos que son negociados en el mercado de valores. Entonces pueden ser, la forma de materializar estos instrumentos pueden ser físicos, cartulares, pueden ser anotaciones contables hoy en día, pueden ser registros electrónicos en sistemas de distribución centralizada, lo que son conocidos como los tokens hoy en día, y una cantidad inmensa de formas que, dependiendo de la innovación y la regulación de cada país, va determinándose. Pero hay dentro de esa, digamos, esa variedad de posibilidades, existe sí otro patrón que puede ser identificado, que es la modalidad en la que es emitida el valor. ¿A qué me refiero? Volviendo un poco al concepto de mercado, de oferta y demanda, o de sistema financiero, de agente superavitario o agente deficitario, por un lado están los inversores, quienes tienen plata. Por otro lado están los emisores, quienes necesitan la plata para proyectos de inversión. Generalmente son organizados como empresas y deben cumplir las regulaciones que establece la autoridad. Pero considerando eso, considerando esos dos jugadores principales, digamos, existen dos modalidades bajo las cuales el emisor puede emitir estos instrumentos. Aquí un pequeño paréntesis, estoy, digamos, simplificando algunos conceptos porque cuando uno va viendo la evolución o la innovación en ciertos mercados, hay otra vez algunas excepciones, hay algunos tipos de contratos que no se encuadran en alguno de las dos características, pero digamos que para efecto didáctico vamos a centrarnos en dos patrones principales. Una es la modalidad de participación y otra es la modalidad de deuda. Cuando un emisor emite
valga la redundancia, un instrumento bajo la modalidad de participación, le está dando al inversor o a quien adquiere ese título, como dice su nombre, una participación en su capital. ¿Qué significa eso? Que el dinero que reciba el emisor lo va a emplear en su empresa y puede que el empleo de ese dinero le rinda frutos o puede ser que el negocio no le vaya bien. Entonces, el riesgo que asumiría el inversor que adquiere un instrumento de participación es que la empresa le vaya mal, a la empresa le vaya mal y el dinero que invirtió no lo recupera al menos en ese periodo fiscal. Puede ser que después le vaya bien o puede ser que nunca le vaya bien también. Pero ese es un poco el riesgo, es dar unas sumas de dinero, o sea, comprar un instrumento para que el que emitió el instrumento pueda redituarle a través de utilidades que cuando se dividen por inversor se llaman dividendos, y además se le conceda ciertos derechos que pueden ser inclusive políticos. Dependiendo de cómo esté estructurada la emisión, pueden ser acciones con derecho a voto, pueden ser sin derecho a voto, con 3 votos. Hay una cantidad digamos, modalidades que uno puede adoptar en función a cómo se estructuró la emisión. Pero esa es la modalidad de participación. Se emite un instrumento bajo la modalidad de participación. Después está la modalidad de deuda, que es básicamente un préstamo, una especie de préstamo. Se emite a través de bonos o cualquier otro título que es autorizado por la autoridad reguladora. Entonces, cuando uno emite un bono, un título bajo la modalidad de deuda, en realidad lo que está haciendo es recibe dinero, se compromete a pagar el mismo dinero a una fecha futura, más los intereses que corresponden. Esta es la modalidad más utilizada en Paraguay, de repente porque existe cierto temor del paraguayo, del empresario paraguayo, de desligarse completamente de la propiedad de una empresa, pero digamos que es un temor que debe ir poco a poco superándose, ya que uno de los factores más importantes del desarrollo económico en países más desarrollados que el nuestro es el de la apertura del capital como forma de participación a los inversores. Y así entonces, considerando este fenómeno, digamos, la regulación sale al paso. Es un fenómeno que básicamente tiene una conexión global, porque Paraguay no puede estar aislado de los mercados financieros internacionales. Entonces hace que uno tenga que estar un poco al día de este tipo de fenómenos y la regulación no puede estar atrás. Tiene que regular para que no sean víctimas personas que en su buena fe ven ofertas de ciertos instrumentos que parecen confiables y finalmente es una estafa. Y por otro lado, para ayudarle a las empresas a financiar sus operaciones. ¿Y por qué digo que es importante? Porque cada vez más se van viendo publicaciones donde se ve que semana tras semana, mes tras mes, año tras año se van superando récords anteriores de movimiento de volumen de negociación en la Bolsa de Asunción, la Bolsa de Valores de Paraguay. Y esto deja en evidencia que necesitamos estar preparados como profesionales, porque así como el aumento de volumen de negociación implica desarrollo, también implican conflictos. También implica una necesidad de entender cómo funciona para poder solucionar o prevenir los conflictos. En Paraguay, la legislación actual se fundamenta o la legislación base, por decirlo de alguna manera, está en la ley 5810 del año 2017 del mercado de valores. El año pasado se dictó otra ley, que es la 7162, que crea la superintendencia de valores y modifica un poco ahí la estructura de lo que de la autoridad reguladora anterior, que se denominaba Comisión Nacional de Valores.
Después existe una variedad de leyes que regulan diferentes aspectos de este fenómeno porque es complejo y hoy en día ese es, digamos, el régimen jurídico del mercado de valores en Paraguay. No obstante, hay que tener en cuenta que está en puertas una modificación regulatoria que es promovida por la Superintendencia de Valores, en donde se busca simplificar y ordenar la regulación a fin de que sea mucho más, digamos, amigable a todos los participantes del mercado. La Superintendencia de Valores lo socializó creo que el mes pasado y creo que tiene la intención de presentar como proyecto de ley el año que viene, el 2025. Bueno, entonces hasta ahí hablamos un poco de todo lo que es el mercado de valores, el mercado como concepto general, sistema financiero y lo que son los valores. Ahora quiero centrarme un poco en lo que son cómo influyen este fenómeno, estas normas en las relaciones jurídicas y empresariales. Este es un aspecto muy importante porque al principio parece ser que al ciudadano común no le va a afectar esto porque parece un nicho muy particular, pero realmente en la medida en que la fuerza del volumen de negociación vaya ampliándose, van a empezar a sacarse los miedos de los empresarios, van a querer también salir a cotizar en bolsa o van a querer también adquirir ciertos bonos de ciertas empresas o cualquiera de los otros mecanismos que existen en el mercado. Entonces hay que conocer bien cuáles son qué tipo de impactos se generan en las relaciones que hoy en día existen en los emisores. Vamos a enfocarnos primeramente y principalmente en los emisores. ¿Por qué? Porque son ellos los que, digamos, sobre los que recae más la obligación regulatoria. Si bien mencioné que existe un proyecto para modificar la ley, existen principios que están en la regulación actual y que se van a mantener en la propuesta que se había socializado, además de algunos aspectos que se van a reforzar para, digamos, defender un principio fundamental en el mercado de valores, que es la protección al inversor. Entonces, los conceptos que uno tiene que tener en cuenta con respecto a pilares de regulación son la protección a los derechos de los inversores, la transparencia en las operaciones, la equidad en el tratamiento de todas las partes y la responsabilidad de los actores involucrados. Entonces, dentro de este contexto, los participantes deben tener en cuenta cada uno de esos pilares que va siendo materializado por la ley, artículo por artículo. Entonces, si nos enfocamos de forma general en los emisores de valores, tenemos que existen principalmente obligaciones de divulgación, que incluyen, por ejemplo, presentación de informes financieros detallados, divulgación de eventos relevantes, cumplimiento de normas de gobernanza corporativa y otras más que hacen que uno tenga que arreglar la casa como empresario, uno tenga que arreglar primero la casa para poder, digamos, ofrecer al público inversión dentro de esa empresa. Esto, si no se cumple, existen sanciones severas. Si uno pasa el primer filtro, obtiene la autorización de la autoridad reguladora, emiten sus primeras acciones y luego se incumplen algunas de estas obligaciones de transparencia, existen sanciones muy duras, inclusive sanciones de pena privativa de libertad prevista en la ley 5810. Entonces son cuestiones que uno tiene que estar teniendo muy, muy en cuenta. Un punto muy importante que creo que es una cuestión que nos afecta como locales, como empresarios, como paraguayos, vamos a decir, es la barrera cultural de estas prácticas. Recuerdo que un
un gerente general de una empresa muy grande me había comentado, me había dicho de una forma un poco eh, como quejándose, ¿por qué yo tengo que empapelar mis estados contables en todos los lugares para que inclusive mi competencia sepa cómo estoy yo? Eh, me acuerdo perfectamente de ese comentario porque es algo que se escucha muy a menudo. Sin embargo, es justamente eso lo que ayuda a que haya más inversión. Esa confianza que se transmite a través de la publicación, que uno puede ver en la página de la autoridad reguladora y de la casa de la bolsa de valores, eso es lo que ayuda a que uno pueda invertir tranquilamente. Los economistas les llaman a eso simetría de la información. Para que un mercado funcione, tiene que haber transparencia. Todo el mundo tiene que tener la misma información y así los precios se van a ir fijando con la participación de todos. Entonces, si no existe esa simetría de la información, se dice que un mercado es ineficiente. Entonces, de ahí viene la necesidad y la obligación de que los participantes sean totalmente transparentes con su documento, con su informe, con sus actuaciones, etc. Entonces, a quien le ocupe ser asesor de estos empresarios tiene que ser meticuloso, tiene que ser efusivo en que esas necesidades están presentes y que forman parte del funcionamiento de este mercado. Al inicio parece ser un problema, pero en realidad esa es la solución para que el mercado se desarrolle y que el mismo emisor sea beneficiado con más financiamiento. Bueno, a nivel global, digamos que impacta de esa forma a las empresas la regulación del mercado de valores. Más transparencia, más divulgación y más responsabilidad. Ahora, a nivel particular, se pueden, se pueden ver distintas variantes de estos impactos que tienen en las relaciones jurídicas de las empresas, que nosotros podemos distinguir entre relaciones internas y relaciones externas. Pero antes quisiera hacer una pequeña conceptualización de lo que es la empresa para poder entender por qué es así esta dinámica regulatoria. El concepto de empresa, así como ya saben, es un concepto económico que implica organización de recursos para producir bienes y servicios. Existe un economista muy respetado que escribió allá por 1937 un paper que se llamaba La naturaleza de la empresa, Ronald Coase, que decía básicamente que la empresa era una creación cuyo fin era eliminar costes de transacción. ¿Qué significa eso? Que para que uno pueda producir algo, no tenga que estar contratando cada vez con una persona diferente, con alguien que te pueda dar materia prima, alguien que te puede modificar la materia prima, alguien que te pueda empaquetar, para que no tengas que estar teniendo una cantidad de negociaciones, perdiendo una cantidad de tiempo y una cantidad de dinero. Se establecía una especie de punto, de una especie de nodo de la cual salían todas estas regulaciones. Este nodo era estable, entonces hacía que uno pueda fluir más tranquilamente en la economía. Y de ahí entonces se fue creando esta idea de empresa, que como dije, finalmente es una organización de recursos. Para que esto funcione, tuvo que venir la regulación y darle un ropaje, una estructura que en el ámbito del mercado de valores es la sociedad. La sociedad es el concepto jurídico que protege a la organización, que era el concepto económico de empresa. Y así como vieron que la empresa es un nodo que tiene relación tanto con proveedores, con empleados, con accionistas, con el regulador, existe una cantidad de relaciones jurídicas que se desprenden solamente de ese nodo al que llamamos empresa. Y ahí entra entonces considerar cuáles son las relaciones que tenemos que tener en cuenta.
y cómo impacta en esas relaciones la regulación del mercado de valores. Primero nos vamos a enfocar en los directores, los accionistas y los directores. Siempre con respecto a las empresas emisoras. Cuando hablamos de empresas emisoras, los directores tienen una responsabilidad mucho más, digamos, amplia que una empresa que no cotiza en bolsa. Por lo que hablábamos un poco hace rato, que era la transparencia, la responsabilidad, inclusive penal, de algunos manejos irregulares, es el principal responsable, el directivo, el miembro del directorio. A este tipo de responsabilidad se le llama responsabilidad fiduciaria. ¿Por qué? Porque en la estructura societaria, quienes son los dueños del capital o quienes tienen participación en el capital, designan a alguien para que sea el que dirija a la empresa. Entonces, como que se da una confianza en la nominación a un tercero, que puede ser perfectamente también un accionista director. No hay problema con eso. Pero en esencia se traslada una confianza en una tercera persona y por lo tanto hay una responsabilidad de no vulnerar esa confianza. De ahí la palabra fiduciaria. Los economistas a eso le llaman el problema de la agencia. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo nombrarle a un director sabiendo sus capacidades, el director mismo o el gerente puede tener sus propios intereses que sean contrapuestos a los míos. Entonces, en esa dinámica de control y nominación reside la responsabilidad fiduciaria. Uno puede observar la ley del mercado de valores y puede notar al instante, por ejemplo, cuando mira el artículo 19, en donde dice que existe una obligación de divulgar de manera adecuada y oportuna toda la información relevante que pueda influir en las decisiones de los inversores. ¿Sobre quién recae eso? Sobre los directores, en la práctica. Y también los que son el síndico controla, ¿verdad? Pero los que forman parte de, digamos, los aspectos directivos y operativos de la empresa. Pero finalmente la cabeza está en el directorio. Entonces, la obligación incluye transparencia, presentación periódica de informes financieros, divulgación de eventos relevantes, cualquier cosa que pueda afectar el valor de los títulos emitidos. Entonces, se tiene que tener en cuenta, considerando todo lo que se mencionó hasta ahora, que la obligación principal del director es gestionar y actuar en la empresa en el mejor interés del mismo, saliéndose de sus intereses particulares si es que se contraponen a los de la empresa. Y si no se sigue ese camino, ahí pueden empezar a haber los problemas. Estos problemas se pueden dirimir tanto dentro del seno de la sociedad como puede también escalar a nivel judicial. También considerando la estructura societaria, perdón, del capital accionario, pueden haber accionistas mayoritarios, accionistas minoritarios, pueden haber una mezcla en donde si es que no se está protegiendo sus derechos, perdón, si es que se están vulnerando sus derechos, ellos pueden acudir a ciertas herramientas que le da la ley para equilibrar de nuevo la relación. Porque finalmente se deposita totalmente la confianza en los directores, quienes tienen que responder por quienes dieron el capital, sean mayoritarios o minoritarios. Y si hay intereses de mayoritarios que van en contra de los minoritarios y de la empresa, también la ley permite que uno pueda discutir esas decisiones si es que fueron perjudiciales realmente. En Paraguay aún no hay jurisprudencia sobre este tipo de casos, pero nada más porque estamos en un periodo en donde aún estamos creciendo, así como decía al inicio, pero salimos acá en Argentina, ya vemos una infinidad de casos, Brasil, Chile, y ni qué decir en los países del norte.
Entonces, volviendo a lo que dice la legislación, está bien tipificado, inclusive con una característica penal, ciertos incumplimientos de la ley. Los artículos 25 y 26, perdón, 226 y 227 de la ley del mercado de valores hablan de cuáles son los tipos que son pasibles de sanción, inclusive con pena privativa de libertad. Y uno de esas cuestiones fundamental es uno de los, digamos, de las cuestiones más protegidas en el mercado es la información privilegiada y la información reservada. ¿Por qué? Así porque, como estábamos mencionando antes, porque la simetría de la información es fundamental para el funcionamiento del mercado. ¿Qué significa la información privilegiada? Significa información que uno tiene gracias a su posición o su rol o su vinculación con alguien que lo tiene por su rol y que puede cambiar el valor de los instrumentos dependiendo de si se compra en cierto momento o con ciertas características. Entonces, si uno usa esa información para perjudicar a otros participantes, es pasible de sanción. Después están las relaciones con los empleados, que digamos que en el sistema paraguayo no está tan regulado como en otros países, pero empresas que sí tienen nexos con empresas del exterior van adoptando de repente algunos mecanismos que hacen que amerita hablar de ello. Hablamos básicamente de las políticas de cumplimiento, de las políticas eh, de denuncia o de transparencia, en donde los empleados tienen ciertos procedimientos que tienen que cumplir si es que encuentran algo que puede el día de mañana ser un problema regulatorio para la empresa. En otros países existen, por ejemplo, las figuras del el denunciante, por decirlo de una manera, whistleblower, le dicen los americanos, en donde una persona sabe algo y hace una denuncia anónima y es protegida por la legislación, su identidad es protegida por la legislación, a fin de que no sufra represalias por esa denuncia. En Paraguay aún no hay eso, al menos no está regulado de forma directa, pero sí uno puede, digamos, hacer una asociación con la obligación de transparencia para poder encontrar cierto germen de esa, de esa obligación, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos que así a grandes rasgos ya podemos decir que tenemos una noción de cómo impactan las relaciones internas. Después están las relaciones externas, que es básicamente las relaciones con el regulador y con los inversores, con el público en general. Un accionista es inversor, pero el inversor como concepto es, digamos que un concepto más amplio, en donde están ya personas que ven sus estados contables del emisor, ven su información, pero al final no compra una acción. Este es un inversor igual. Entonces, estas relaciones también son impactadas por la regulación. Y creo que a esta altura ya es un poco evidente cómo son impactadas, porque sigue el mismo trayecto de lo que estábamos mencionando hasta ahora. Con el regulador, el incumplimiento de obligaciones de transparencia implica sanciones, implica investigaciones, sumario administrativo, sanciones. Y con los inversores también implica obligaciones de transparencia, cumplimiento, digamos, de fluidez de comunicación, en donde se tiene que transmitir de la forma más completa posible el estado de la empresa. Porque si existe algún elemento que puede ser considerado inclusive indirectamente manipulación del mercado, el inversor es protegido por la regulación en esos aspectos. Finalmente, todo esto es para crear
un ecosistema de confianza en donde el mercado funcione y ayude a la economía en general con ese funcionamiento. Entonces, para cerrar un poco la ponencia, quería agregar unos aspectos un poco más digamos, de propuesta, porque esto, como dije, está en un estadio muy incipiente, en donde el mercado se va a ir, va a continuar desarrollándose, y entonces es necesario que uno vaya conociendo ya qué es lo que uno puede hacer como profesional, qué es lo que uno puede ir preparándose, o qué es lo que uno puede tener ya como una alternativa de ejercicio profesional. Entonces, primero está la relación con los directivos y con los accionistas. Esta relación tiene que ser fluida, tiene que ser transparente, tiene que ser proactiva, tiene que proponerse la redacción de políticas, de contratos, en donde se establezca ciertos procedimientos y sanciones para que finalmente el emisor tenga un buen desenvolvimiento en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea sancionado por algún error que cometió algún operativo de la empresa. Entonces, es importantísimo que el profesional esté de cerca con los directivos para poder ir haciendo una especie de auditoría de cumplimiento, y luego realizar propuestas de mejoramiento, que va de la mano con la siguiente propuesta que quería decirles, que es básicamente establecer regímenes de compliance, de cumplimiento, en donde exista una persona encargada dentro de la empresa para tener bajo el radar cada uno de estos aspectos y vaya haciendo ajustes en la medida en que vayan viéndose los riesgos que se van asumiendo en el mercado como emisor. Luego está el rol del abogado como profesional, ¿verdad? Que puede tener un rol tanto preventivo como reactivo, digamos. Pero creo que por la salud de la economía, el más importante es el rol preventivo que podemos dar nosotros los profesionales, en donde asesoramos de forma transparente a las empresas cómo tienen que adoptarse ciertas decisiones, considerando una especie de matriz de riesgos, qué es más probable que tenga una sanción y qué es lo que es más, digamos, menos riesgoso. Porque, así como saben, de repente la legislación no tiene cubierto todos los aspectos del fenómeno regulado, entonces es necesario que el profesional supla esas faltas. Bueno, y con eso quería un poco culminar esta presentación. Agradecido de vuelta por el espacio que dio el colegio, el gremio de abogados del Paraguay. Le dejo ahí algunas coordenadas si es que de repente quieren escuchar o leer algo más sobre estos temas. Tengo ahí, habilité hace poco un blog que voy a ir subiendo algunas informaciones que de repente si les interesan pueden seguir también el contenido ahí. Entonces, con eso culmino. Muchas gracias a todos. El doctor Pedro Rodolfo Mendoza levantó la mano. Adelante, doctor Mendoza, por favor. Doctor Carlos, por sobre todo agradecerte, porque es un tema, tenemos que ser sinceros. Me sorprendió la gente que entró, porque no es un tema común. No estamos hablando de algo penal, no, es un tema realmente complicado. Dije, ¿será que tendremos gente? Me sorprendió la cantidad de gente que entraron a escuchar esta exposición, que es muy interesante. Doctor, dos cosas. Algo que es muy importante. El abogado quiere saber cómo va a generar su ganancia, cómo puede ganar dinero en esto. Entonces te pregunto, lo primero es saber si pueden trabajar contigo en un asesoramiento y a qué número de teléfono te pueden contactar. Eso es lo primero, ¿verdad? Y lo segundo, ¿cómo se genera el negocio jurídico para el abogado? Porque este es un grupo gremio de abogados y tratamos de tocar desde todo punto de vista. ¿Dónde está el negocio jurídico para que un abogado
muestre interés para poder entrar en este tema. ¿Cómo podría ser, cómo va a plantear? Usted estaba diciendo que es un tema que no prevé todos los tipos de situaciones que se pueden generar, especialmente si la persona que compra una acción tal vez viva en el extranjero, ¿verdad? Entonces, sí, aclaró usted que puede haber circunstancias penales, pero también el tipo de relación que se genera, ¿verdad? Entre la persona que compra la acción, la empresa, o sea, ¿dónde está el negocio para el abogado, doctor? Disculpame que sea así tan burda mi pregunta, pero quiero llamar el interés a este campo que virgen, vamos así decirlo, que podría ser explotado por muchos abogados que sin querer entramos todos siempre a lo mismo, la parte penal, la parte civil, niñez, doctor. Nos gustaría que abarque un poco esa situación y perdón por esa pregunta. Muchas gracias. No, por favor. Excelente la pregunta. Eh, bueno, con respecto al primer punto, ahí dejo mis coordenadas, inclusive mi teléfono, para poder eh, conversar más al respecto. Pero con respecto al negocio jurídico, existe una infinidad de ámbitos que se pueden explotar. Digo infinidad porque estamos hablando de empresas que tienen, que son finalmente organizaciones que tienen mucha interacción con diversas partes. Concretamente, desde el punto de vista preventivo, el abogado puede asesorar en la elaboración de contratos, la redacción de los contratos, la redacción de las emisiones, si bien digamos que el rol principal de la estructuración de una emisión la tiene un financiero, una casa de bolsa. El rol que toma el abogado en esas emisiones es fundamental, porque ahí uno puede, quien está emitiendo puede saber la implicancia de lo que está emitiendo. Ese es el punto de vista, uno de los ejemplos del punto de vista preventivo. También está, también desde el punto de vista preventivo, la gestión del relacionamiento con los inversores, con los bonistas, por ejemplo, que tienen, se les nombra un representante, o en la participación de las asambleas, durante las asambleas, o en las sesiones de directorio. Una cantidad de cosas que uno puede hacer que de hecho ya se hace en el ámbito empresarial, pero acá se le agrega el componente de mayor responsabilidad, digamos, por todo lo que estamos hablando hasta ahora. Y después está el lado, digamos, reactivo, que ya es el de los litigios, cuando ya no se pudo solucionar el problema, cuando ya se pelearon entre accionista y director o empleado, ahí ya, digamos que la imaginación se puede liberar, ¿verdad? Entonces, como dije al inicio, el volumen va creciendo, por lo tanto los conflictos también van a ir creciendo. Lo importante es que sepamos nosotros un poco como profesionales saber dónde posicionarnos, ¿sí? Para prevenirlo o de repente para solucionarlos cuando ya sucedió. Doctor, te hago una consulta. ¿Tendría usted conocimiento si actualmente hay en desarrollo litigios? Me imagino que en el fuero civil con relaciones a operaciones o obligaciones que se han hecho en su ámbito. Que yo tenga conocimiento en el ámbito civil, en relativo al mercado de valores, no. Que yo tenga conocimiento, pero eso no significa que no exista. Lo que sí tengo conocimiento es en el ámbito penal, donde sí hubieron ya cuestiones muy sonadas, inclusive digamos, manipulación de activos para que se adquieran acciones. Eso sí existe. Al menos que yo tenga conocimiento, eso sí son, hay en Paraguay. Muchas gracias, doctor. Hay dos preguntas en el gremio 1, grupo gremio 1, si podés verificar. Yo no tengo la computadora acá nomás, lamentablemente. Pero el hecho punible en la parte penal sería lesión de confianza o estafa, doctor, a su criterio. El tipo penal, en el caso que estoy mencionando, creo que fue finalmente el de estafa. Estafa. Y es la parte que no entiendo, perdón, ¿verdad? ¿Cómo se podría
Supuestamente hay un órgano que permite la venta de esos valores. ¿Cómo se puede haber una estafa si hay un órgano contralor que permite la venta? Mira que es un punto muy llamativo lo que me está diciendo, doctor. Sí, realmente. El tema está en que el rol que toman digamos, hay dos participantes fundamentales. Uno es la bolsa de valores y otro es la superintendencia de valores. La bolsa de valores, digamos que es sinónimo de mercado. Es una plataforma en donde uno ofrece y otro mira y si quiere compra. Bueno, y la superintendencia de valores es la que ve que se cumpla con todos los requerimientos que dice la ley. Publicó su estado contable, tiene todo en regla, los documentos, pero eso no significa que uno no pueda, digamos, falsificar algo, ¿verdad? Uno puede poner un número falso. Allá entran otros participantes que hubo un error en alguno de los pasos de la emisión. El que realizó, hay un calificador de riesgo, por ejemplo, que revisa los números, si hay algo que no cierra, tenía que haber saltado ahí. Sí, tema de declaración falsa, correcto, excelente, doctor. Sí. Entonces, ese es un poco lo que más de cerca conocemos nosotros, que sí hubo en Paraguay. Bueno, hay dos consultas, doctor, en el grupo de gremio de abogados. Una es si las inversiones en el mercado de valores internacionales y las criptomonedas, ¿qué impacto tienen en el mercado de valores a nivel nacional y sus consecuencias con la relación jurídica empresarial a nivel nacional? Reitera el colega. Sí, bueno. Acá hay que tener en cuenta que existen varios mercados. Bueno, por país hay un mercado y dentro de cada país hay varios mercados otra vez. Puntualmente las criptomonedas son un tipo específico de activo que son negociados en algunos mercados. Cuando hablamos de criptomonedas nos referimos a un activo que tiene una base tecnológica. Técnicamente no es correcto decir criptomoneda en el mercado de valores, algo que esté hablando del mercado de divisas. Es más apropiado hablar de criptoactivos, porque cuando decimos moneda, está implicando que estás hablando de un elemento que se usa para el intercambio, para cancelar una obligación. Y lo que generalmente se negocia, salvo de nuevo que se esté hablando solo del mercado de divisas, lo que generalmente se negocia son criptoactivos, que son, voy a poner un ejemplo. En Francia recuerdo que un emisor emitió capital con criptoactivos. ¿Qué quiere decir eso? Que dijo, yo tengo esta serie de registros electrónicos que no se pueden replicar, que son bien seguros, y vendo cada uno por tanto. Entonces la gente empezó a comprar. Y cada uno tenía su registro en su billetera. Ahí ya entramos en cuestiones muy técnicas de cómo finalmente uno ve el criptoactivo, pero tenía el mismo funcionamiento que tiene una acción, en este caso en realidad un título de deuda, porque no le daba participación en el capital. Entonces, el criptoactivo es negociado en países de repente que son mucho más desarrollados bajo un esquema regulado. En Paraguay existe, pero no está regulado, por lo tanto es mucho más riesgoso. Recuerdo justamente que en esta socialización del proyecto, de la modificación del proyecto, había yo enviado una propuesta en donde se buscaba ampliar la definición de valores para que también se pueda incluir este tipo de activos que van, digamos, evolucionando. Pero finalmente el impacto que generan estos pueden ser económicos como pueden ser jurídicos. Económico es, dependiendo del riesgo, uno puede tener mucho mayor ganancia dependiendo del mercado y dependiendo de qué tan regulado está el mercado en donde se adquirió. Y jurídico es, digamos, el riesgo
de la falta de regulación, por lo tanto, el peligro de que finalmente lo que te estén vendiendo no sea lo que te dicen que te están vendiendo. Entonces, es un poco, digamos, el impacto que genera este tipo de activos en los mercados internacionales y mirando un poco de una óptica paraguaya también. Me Profesor, parece, quiero hacerle una consulta, profesor. Sí, ¿Puede dar un ejemplo lo que haya ocurrido al respecto en Paraguay? Estuvo sonadamente los casos de que se encontraron la producción de las criptomonedas, una cosa así, y que finalmente no sé en qué quedó acá en nuestro país, ¿verdad? Finalmente dijeron de que tenía que estar involucrado personal de la ANDE para poder poner esas bases para la producción de esas criptomonedas, ¿verdad? Y yo quiero que usted nos diga, así como el doctor Mendoza le preguntó, ¿por dónde nosotros entramos, nosotros los abogados, ¿verdad? En ese tipo de situaciones. ok. Bueno, en el ámbito, ahí nos estamos saliendo un poco del mercado de valores, pero sí también podemos entrelazar, digamos. Es que entiendo que el caso que están mencionando es del uso no autorizado de energía eléctrica. ¿Verdad? Ahí ya es una cuestión de repente de incumplimiento de la ley. Así es, Eh, doctor. Si entonces nos ahí, puede indicar qué ley nosotros o qué leyes o qué ley determinada tenemos que leer nosotros para poder meternos a través del negocio jurídico. del negocio jurídico de generación de criptomonedas o de defensa de estos casos. No, de defensa de estos casos. Ok, en este caso particular yo creo que es la ley que regula la ANDE. No, no tengo lastimosamente a mano para decirte qué puntualmente, pero entiendo que era el uso no autorizado de energía eléctrica eh, que está regulado en el ámbito de la ANDE. y en lo penal también. Lo penal también. Entiendo que hay un tipo penal, ahí nomás estoy un poco, debería chequear un poco qué artículo particular, pero sí, Era algo de sustracción, si mal no recuerdo. sí, 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 sí. Querido doctor, si me permite, porque me parece demasiado interesante y siempre yo como alguien que trata de generar interés y de lograr un nuevo mercado para llamar la atención de los abogados, fíjate nomás como doctor, la gente, para mí tu exposición era una de las más importantes como las otras, pero digo de la más importante del año porque detrás de este mercado suyo, como la otra vez también tuvimos una cuestión de la parte administrativa, hay una beta escondida muy, muy interesante, al cual usted ya lo vio hace rato, por eso fue a París a especializarse. Y yo veo que mucha gente no lo está viendo. Y le hago una pregunta, doctor. Eh, Yo sé que tal vez el impacto económico vaya, salga del tema, pero yo me doy cuenta. Por ejemplo, yo tengo mucha gente que me llama que quiere invertir en Paraguay. Un extranjero, por decirle un boliviano, por dar un nombre, que no está inscrito aquí en Paraguay como comerciante, ¿puede comprar acciones de Bolivia, una empresa paraguaya, a través de la bolsa de valores? Puede, puede. Puede y existen mecanismos que a través de solamente a través de las casas de bolsa se puede, ¿verdad? Y son ellas las que tienen de repente ya digamos como un paquete de estas ofertas. Eh, pero sí, puede. ¿Por qué le hacía esa pregunta, profesor, doctor? Porque sabemos que el tema cambiario del dólar en los países limítrofes genera una eh, gente que viene a venir, que llega a venir a nuestro mercado económico, escapando justamente de algunos gobiernos que imponen algunas restricciones con respecto al dólar. Y nos estamos llenando justamente de empresas que vienen aquí, pero que se inscriben. Entonces, en el mercado cambiario, tal vez la bolsa de valores no tenga ningún tipo de restricción en el sentido de que no hace falta inscribirse, ¿verdad? Entonces, la pregunta fue esa una, si pueden comprar acciones
¿verdad? Lógicamente yo a partir de ahora sí o sí le voy a llamar porque tengo mucha gente interesada en saber cómo pueden venir a invertir a Paraguay. Me llaman porque por una casualidad tengo un grupo de WhatsApp de paraguayos bolivianos combatientes de la guerra. Me llaman constantemente cómo es Paraguay, estamos interesados. Y la pregunta que surge más que nada es, ¿usted es especialista, por ejemplo, en contratos a nivel, en caso de importación, exportación? ¿Usted asesora temas de contrataciones internacionales, por ejemplo, sobre contratos que tengan efectos a nivel Paraguay y otros países más? Sí, sí, hacemos eso habitualmente en el estudio jurídico. Es Tenemos experiencia. importantísimo, doctor, porque tal vez podamos ir generando, y los abogados que están escuchando, lo hago al propósito, que entiendan la beta que hay detrás de esta posición, que es demasiado interesante. Por eso, nada más que agradecerle, mi querido doctor. No sé, doctora Freud, si hay otra pregunta. Sí, doctor. Apasionante el tema del doctor Rogelio. A mí ya me está interesando Y ahondar. qué Para gusto que estén complementar, poco, Freud, ¿eh? Qué gusto que sí. estén poco, porque así muchos no van a entrar en el negocio, ¿verdad? Vamos a ser los únicos. Bueno, complementamos el tema de las sustracciones 173, Ahí hasta está. 3 años es la pena. Y se complementa con el 171, el 172. Hay una pregunta del doctor Martínez que pregunta si la compra de valores realizada por una persona o un grupo empresarial aquí en nuestro país es casi la misma pregunta que hizo el doctor Mendoza. Él pregunta si se cumple en el sentido de dar aviso al público que se tiene intención con ello de tener más del 10% del capital en la empresa o pretendan controlar la misma, con lo cual él o los interesados entren o no a comprar dichos valores teniendo dicha información. Es una pregunta para el doctor Rogelio específicamente y pregunta qué garantías se tiene con la compra de valores de tener seguro retorno de la inversión realizada. Perfecto. Bueno, con respecto al primer punto, se cumple porque cuando un accionista está teniendo más del 10% de participación en un capital accionario, se entiende que va a controlar esa empresa. Se entiende que va a controlar las decisiones políticas que se toman en esa empresa. Entonces, esto le interesa al accionista minoritario, le interesa al inversor de afuera, le interesa al regulador. Si no se cumple eso, existen también las consecuencias legales, ¿verdad? Entonces, por ese primer punto sí se cumple y es por eso que se cumple. Ahora, con respecto al segundo punto, que es la garantía, este es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, que es, no existe garantía absoluta, como casi nada en el mundo. No existe una garantía de que en todo caso siempre va a suceder algo, en todo luego. Pero es importante que si uno mira desde la óptica del inversor, que vaya de la mano con gente que sabe. Porque acá un poco también, vamos a decir, no voy a decir nombre, pero voy a hacer propaganda de alguna casa de bolsa, en donde ellos tienen productos que vos podés ingresar invirtiendo 300.000 guaraníes por mes y ellos se encargan de colocar las acciones que tienen menor riesgo, que está determinado por las calificaciones, información, una cantidad de indicadores que están. Entonces, el riesgo está medido en función al profesional que te está asesorando. Por otro lado, está lo que son Esa puerta se abre y no me más apetito de riesgo, se le dice, que son los que sí, siempre a través de casa de bolsa, pero sí adquieren acciones o títulos en general de emisores que no tienen un nivel alto de calificación, en donde el riesgo es mayor, pero también la ganancia puede ser mayor. Entonces, la garantía
existe en función al riesgo y en función al asesoramiento que se te pueda dar a nivel financiero como a nivel jurídico, ¿verdad? Hay que ver también los papeles, qué puntualmente es lo que se emitió, qué es lo que se difundió. Y eso es lo que determina, digamos, el nivel de garantía que puede tener una. Creo que el doctor Nelson Martín alzó la mano ahí, doctora Freud. Doctor Nelson. Adelante, doctor, por favor. No se escucha, no se escucha. Sí, estaba con el micrófono inhabilitado. Buenas noches, doctor Cano, doctor Rolfi, más colegas. La pregunta, las dos preguntas ya lo respondió el doctor Cano, pero quisiera hacerle nomás la siguiente acotación. Con respecto al tema de la garantía, quizás sea el elemento que falta darle a los potenciales inversionistas de la compra de los bonos o los valores, ¿verdad? Porque creo que es mucho mejor invertir en los CDA que dan los bancos, en el sentido que yo tengo una garantía en cuanto a un cierto monto que me va a respaldar si ese banco o esa financiera cae. Sin embargo, si la empresa no puede responder, entonces yo corro el riesgo, así como usted lo ha mencionado. Pero sin embargo, en otros países el mercado de valores es justamente lo que mueve la economía a nivel, digamos, Estados Unidos, Tokio, no sé, la bolsa de Europa, etcétera, ¿verdad? Es por eso que fue esa mi pregunta específica. Si yo voy a invertir un dinero, preferiría tener 100% una garantía en cuanto a mi ganancia, aunque fuera mínima, asegurando mi capital y teniendo unas ganancias. No sé si hay alguna posibilidad de darme alguna respuesta en cuanto, porque acá el mercado de valores está incipiente, está en pañales, creo que, doctor, ¿verdad? Es toda la pregunta. Gracias. Así es, así es. Y bueno, el tema de la garantía es una cuestión apasionante porque en el sector bancario hay una cobertura limitada, pero existe. En el sector cooperativo, no sé, para mí que no. En el sector de mercado de valores hay ciertas coberturas, pero no de inversión. Eh, pero esto es así también en Estados Unidos. Hace poco, eh, 3 o 4 meses atrás, salió un escándalo otra vez en Estados Unidos, en donde una empresa de tecnología malversó ciertas inversiones. Finalmente los perjudicados fueron los inversores. Se fueron a la cárcel. Funciona el sistema judicial allá, por lo tanto, quienes hicieron el ilícito están hoy en la cárcel. Se están recuperando parte de las inversiones. Pero digo esto nomás porque inclusive en los países desarrollados tampoco existe, digamos, 100% de garantía de que siempre va a salir todo bien. Existen los mecanismos, digamos, para tratar de revertir cuando se escapó algún aspecto que no pudo ser contenido. Pero siempre yo hago énfasis en que el mercado de valores es una cuestión más de conocimiento y de capacitación sobre estos aspectos, porque uno cuando entra en el mercado de valores tiene que estar de la mano con un financiero, tiene que estar de la mano con un abogado, gente que sabe las dinámicas, porque ahí es cuando se reduce el riesgo, o ahí es cuando sabes lo que hablábamos hace rato, la simetría de la información. Cuando vos tenés toda la información disponible, es ahí en donde tus decisiones van a ser más, digamos, protegidas. Pero de nuevo, no existe hoy, eh, creo que estoy seguro en que no existe hoy una solución 100% garantizada en ninguna parte del mundo. Es más una cuestión de equilibrio, de contraposición, de protección y de los participantes del mercado. Una preguntita, ya que no sé si hay más preguntas, Freud, ¿hay más preguntas por ahí?
No, señor, no, señor, pero me hizo recordar el doctor al caso de Bernard Maddox. Estaba pensando seriamente en la situación que se había dado, uno de los más sonados casos con personas que invirtieron en la bolsa. Ya estaremos ahondando en el tema. Y Seguramente el doctor conoce muy bien. Hay muchos casos son los que se hicieron películas, algunos que son... doctor Rogelio Cano, más que nada agradecerle esta participación, pero la idea, la intención de este grupo, y vuelvo a insistir, es generar vetas de ganancias económicas dentro del ejercicio de la profesión de manera digna. Y creo que el campo suyo es muy interesante. Y perdón por insistir, pero yo creo, doctor, y le consulto, ¿usted no tiene ningún inconveniente de recibir llamadas de profesionales y de decirle, mira, quiero trabajar contigo, asesorarme en el contrato, asesorarme en el tema de inversión? ¿Usted tendría inconveniente? Y en caso que no tenga inconveniente, le pido por favor, si puede decir su número para los que están aquí, puedan ir anotando, independientemente de que usted ya subió todos ahí los datos. Pero usted sabe cómo somos. Muchas veces queremos escuchar su número de teléfono. Y bueno, agradecerle, Freud, tener algunas palabras después, pero después que nos conteste, que nos dé su número de teléfono, de celular, y decirle a todos los colegas que este campo que el doctor está hoy poniéndonos a conocimiento, que es bastante desconocido para todos nosotros, podría ser realmente una nueva beta para que podamos explorar los abogados y obtener de esa manera una forma de subsistir en esta vida profesional. Doctor. Sí, muchas gracias, doctor. La verdad que totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando. Mis canales, digamos, de comunicación son las que publiqué ahí. Suelo utilizar más LinkedIn, en donde de repente publico más cuestiones relacionadas a esto. Mi teléfono es el 0982-723975. Y como dije, estaba queriendo volcar un poco este tipo de informaciones también en un blog que si están interesados pueden ingresar. Inclusive hay una opción que te puedes suscribir y te va a llegar al correo cada vez que se suba información nueva. Muy interesante el tema, más que apasionante. Como dice el doctor Mendoza, ya es una nueva beta en la cual nosotros podemos incursionar y perfeccionarnos. Se agradece el contacto, doctor Rogelio, la buena predisposición, y le aseguro que más de un colega va a acudir a usted para interiorizarse, para hacerse asesorar y para poder asesorar a su vez a sus propios clientes en relación a inversiones, a posibles inversiones en la materia. Muchas gracias por regalarnos su tiempo, doctor. La grabación estará disponible a partir de mañana para que podamos volver a escuchar todo lo que ha compartido con nosotros el doctor Rogelio Cano. No se olviden que el próximo martes estará con nosotros el doctor Milner Chávez con un tema que es la acción autónoma de nulidad. Muy interesante también para que los colegas vayamos preparándonos para ir aprendiendo cada día más de estas materias que estos colegas gentilmente comparten con nosotros y nos orientan, nos enseñan, nos hacen abrir un nuevo espectro en cuanto a lo que hace a conocimientos. Gracias, doctor Rogelio. Doctor Mendoza, muchas gracias. Un saludo de despedida, por favor. Sí, el Gremio de Abogados del Paraguay es un grupo que hemos creado solamente con este noble objetivo, tratar de que la capacitación y el conocimiento llegue a todos, porque mientras tengamos un gremio de abogados donde se sostenga bajo la base de la capacitación y el conocimiento, vamos a tener un Paraguay mejor. Quien apuesta por la cultura es un pueblo que nunca va a fracasar. Y realmente, doctor Rogelio Cano, usted nos honra. Su figura como profesional abogado no solo refleja una dignidad, no solamente refleja la figura de un profesional capacitado, sino que su juventud realmente es un orgullo para aquellos que ya estamos ejerciendo la profesión desde hace muchos años ante el Poder Judicial. Realmente me siento satisfecho
Me siento feliz por haber compartido con usted, me siento feliz por haber aprendido y creo que todos los que estamos aquí, los abogados que hemos participado y los que mañana van a acceder a la grabación y van a reenviar y van a viralizar, se van a dar cuenta que fuera de la magistratura también existen miles de abogados profesionales que honran al ejercicio de la profesión y honran a la Casa de Astrea. Muchas gracias y buenas noches a todos los colegas de la República del Paraguay. Gracias, doctor Rogelio Cano, muy amable. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los colegas.